Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar sobre la última clase que les he enviado. En este caso es sobre funciones. Vamos a comenzar a trabajar con el eje de funciones, ¿sí? Y comenzamos a ver entonces cómo representar puntos en el plano. Bien, entonces colocamos de título representación de puntos en el plano. Bien, representación de puntos en el plano. Seguramente ustedes ya conocen lo que es un sistema de ejes, pero de todas maneras vamos a repasar un poco. Para ubicar puntos en un plano, se puede utilizar un sistema de ejes cartesianos. Bien, los ejes cartesianos los vamos a dibujar acá. Voy a dibujar a mano alzada. Vamos a ver si podemos utilizar acá la recta para que se vea mejor. Dibujamos una recta. Mejor dicho, dibujamos dos. ¿Sí? Dibujamos dos rectas. Los ejes cartesianos son dos rectas perpendiculares. Fíjense en que son perpendiculares porque en este caso los ángulos que forman son ángulos rectos, 4 ángulos rectos de 90 grados. ¿Sí? Esto ya lo tienen que haber visto en primer año, el tema de rectas perpendiculares. Lo vamos a volver a ver de todas maneras este año cuando veamos funciones. Son rectas perpendiculares que se intersecan, es decir, se cruzan en un punto denominado origen de coordenadas. Bien, entonces tenemos las rectas perpendiculares. En este caso vamos a tomar otro color. Este punto en el que se cruzan acá se llama origen de coordenadas. Bien, este es el origen de coordenadas, donde se cruzan estas dos rectas y acá entonces tenemos el 0, el primer número para comenzar a contar. La recta horizontal, ¿sí? Vamos a hacer con rojo acá. La recta horizontal, es decir, esta que tenemos acá, recibe el nombre de eje de abscisas, ¿sí? O eje X. Bien, eje X o, como dijimos recién, eje de abscisas. Bien, entonces este es para la recta horizontal. Y la recta vertical que me queda, vamos a hacerlo acá prolijo, que es esta que tenemos acá, es el eje de las Y. Bien, o eje de ordenadas. Vamos a escribir de la misma manera que acá. Acá entonces tenemos el eje Y, que es este que tenemos acá, o eje de ordenadas. Bien, ¿se entiende? Cada punto que yo escriba acá, cada punto que yo dibuje, por ejemplo, vamos a cambiar de color. Supónganse que yo dibujo este puntito de acá. Cada puntito que yo haga, ¿sí? Que yo dibuje en el eje de coordenadas, queda determinado, ¿sí? O queda definido por un par ordenado, ¿sí? Queda definido por un par ordenado donde el primer valor va a representar a la abscisa, es decir, al eje de las X, y el segundo valor va a representar a las ordenadas, es decir, al eje de las Y. Veámoslo acá entonces con un ejemplo. Yo marqué este punto. Si yo acá tengo que numerar la recta, voy a poner 1, voy a poner 2, voy a poner 3. Y en este caso, esto es para el eje de las Y. Pero en el otro caso voy a tener menos 1, menos 2, fíjense, menos 3, menos 4. ¿Pueden ver? ¿Por qué?
Porque desde el 0 hacia la derecha yo tengo la parte positiva. Desde el 0 hacia la izquierda yo tengo la parte negativa. Eso para el eje X. Y para el eje Y, para arriba yo voy a tener la parte positiva y para abajo voy a tener la parte negativa. Eso es importante que identifiquen. Si yo dibujo este número y trazo una recta paralela al eje X, me encuentro con 3 en el eje Y. Y si trazo una recta por el punto que marqué paralela al eje Y, me encuentro con el menos 4. ¿Para quién? Para X. Entonces, el par ordenado va a estar determinado primero por X y luego por Y. Y voy a escribirlo entre paréntesis. X me tocó menos 4. Lo escribo acá. Punto y coma, eso es importante. Y para el eje Y, ¿quién me tocó? 3. Bien, entonces, este punto de acá que yo dibujé es el punto menos 4, 3. Menos 4 para X y 3 para Y. ¿Bien? ¿Se entiende? Veamos. Vamos a salir de acá. Vamos a irnos a su plan, que es este que tenemos acá. Y fíjense que acá, en esta parte, vamos a recortarlo. Nos vamos a llevar esto para nuestra pizarra. Bien. Nos llevamos esto a la pizarra acá. Y fíjense ustedes, si yo quiero rayar acá, vamos a escribir, voy a tener el origen de coordenadas acá en 0. Bien, este es el origen de coordenadas. Voy a tener el eje horizontal, va a ser el eje de las X. El eje vertical va a ser el eje de las Y. Bien, acá está escrito, este eje es el de ordenadas en Y. Y este eje de acá es el de abscisas, o sea, el eje X. Acá me dice que el punto 0, 0, 0 para X y 0 para Y es el origen de coordenadas, el que marcamos acá al comienzo. Y fíjense que acá hay marcados distintos puntos. El punto A, ¿qué me dice A? Que A es el punto 2, 3. ¿Pueden ver? Acá dice A, punto 2, 3. Miren. 2 para X, 3 para Y. Vamos ahora con B. B me dice que es el punto menos 5 y 1. ¿Ven? Acá está el punto B. Si yo me voy hasta acá, tengo 1 ¿para quién? Para el eje Y. Y tengo menos 5, fíjense acá, para el eje X. Así, de esta manera, con todos los puntos. Bien, de esta manera con todos los puntos. ¿Se entiende? Así hemos hecho. También para el punto C, que está acá, pueden observar ustedes que sucede lo mismo. Para el punto D, que está acá, y para el punto E, que está sobre el eje. Fíjense, el punto E está sobre el eje en el número 2. Ven acá hay un número 2. Número 2 ¿para quién? Para Y. Y para X se coloca el número 0 porque si yo me voy de ese punto hasta el eje X, que es el eje que tenemos acá, el numerito que tengo es el 0. ¿Bien? Voy a borrar acá esto y vamos a trabajar sobre los cuadrantes y vamos a aclarar algunas cosas importantes. Dice, cuando se trazan los ejes cartesianos, ¿sí? Es decir, estos ejes de acá, tanto el eje Y como el eje X, bien, voy a dibujarlos yo acá otra vez para que ustedes no se pierdan. Yo dibujo los ejes, dibujo uno, dibujo el otro. Entonces, yo dibujo acá, dibujo los ejes,
eso ustedes también lo van a hacer. Dibujo el eje X, dibujo el eje Y, mi origen de coordenadas 0. ¿Sí? Cuando trazamos los ejes, el primer cuadrante es el que tiene abscisa positiva y ordenada positiva. Recuerden, las abscisas son de las X. Para este lado tenemos la parte positiva, para este lado tenemos la parte negativa. Para arriba tenemos la parte positiva y para abajo tenemos la parte negativa. Entonces, donde yo tengo todo positivo, es decir, aquí y aquí, tenemos el primer cuadrante, ¿sí? Se escribe con el 1 en número romano. Primer cuadrante. Bien. Y después en sentido antihorario, si vemos un reloj y vemos las agujitas del reloj, el reloj gira para allá y nosotros vamos a girar al revés, para este otro lado. En sentido antihorario, este va a ser el primer cuadrante, este va a ser el segundo, este va a ser el tercer cuadrante y este va a ser el cuarto. Bien. Y si volvemos a estos, el punto A está en el primer cuadrante, el punto B, fíjense, está en el segundo cuadrante, el punto C está en el tercer cuadrante y el punto D está en el cuarto cuadrante. Es importante que ustedes puedan identificar primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Siempre en sentido antihorario, es decir, como van las agujas del reloj, al revés. Bien, ahora, todo esto que tenemos acá no es todo lo importante. Bien, vamos a borrar. ¿Por qué? Porque ustedes con esto van a poder dibujar puntos adentro de un sistema de ejes, ¿verdad? Ustedes van a poder dibujar, pero lo que ustedes necesitan poder hacer correctamente es interpretar gráficos. Yo me voy a volver acá al escritorio y vamos a sacar el ejemplo de interpretar los gráficos como teníamos acá. Vamos a llevarnos este ejemplo a la pizarra porque sobre este ejemplo vamos a trabajar. Bien, entonces, trabajamos sobre este ejemplo y vamos a poner de título interpretación de gráficos. Bien, lo que me refiero con interpretación de gráficos es a leer la información que me aparece dibujada aquí. ¿Sí? Veamos. Leamos las preguntas. Sobre este tipo también van a tener en el trabajo. Dice, ¿qué información proporciona el gráfico? Me hace una pregunta. Si yo me fijo acá, ¿qué dice? Tiempo en días, dice acá, y temperatura en grados centígrados. ¿Bien? O sea que acá me dice los días y acá me dice la temperatura. O sea, en el eje X me dice los días y en el eje Y me dice la temperatura. 16 grados, 17 grados, 18 grados, 19 grados. Fíjense, voy mirando acá. Un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días. ¿Bien? Entonces dice, el gráfico informa las temperaturas que se registraron durante los primeros días de un mes. ¿Ven? Día 1, día 2, día 3, día 4. ¿Bien? ¿Cuáles son las variables que se relacionan? ¿Qué variables se relacionan? ¿Cómo están expresadas? Me pregunto. ¿Qué variables se relacionan? El tiempo, ¿sí? El tiempo en días que aparece, ¿sí? En X. Todo lo que aparece en X recibe el nombre de variable independiente. ¿Bien? Entonces, el tiempo en días que aparece en X va a ser la variable independiente. Luego tenemos Y. Todo lo que aparece en Y es la variable dependiente. ¿Sí? ¿Y de quién depende? Depende de la independiente, depende de X. ¿Por qué? Porque la temperatura va a depender del día en el que estemos. ¿Bien? Fíjense las respuestas. Las variables que se relacionan son el tiempo en días, lo
que yo les decía al comienzo, y la temperatura, dice la respuesta. En grados centígrados, ¿ven? Acá dice, en grados centígrados, cuando está el circulito y la C, se refiere a grados centígrados. El tiempo es la variable independiente que aparece en X, como les acabo de decir acá. Y la temperatura es la variable dependiente y aparece siempre en Y, no se olviden. Entonces, en el eje horizontal, es decir, en el eje que está acostado, va a aparecer la variable independiente, y en el eje vertical, es decir, en el eje Y, va a aparecer la variable dependiente. ¿Cuáles son las variaciones que tiene el gráfico? Variaciones que tiene el gráfico. ¿Y qué significado tiene? Vamos a ver el gráfico. Por ejemplo, día número 2. ¿Cuántos grados hizo en el día número 2? 17. ¿Pueden ver acá cómo interpreto yo? Ahora, vamos a cambiar de color. Fíjense que del día 2 al día 4, ¿qué pasa con la temperatura? Sube. Sube de 17 ¿a cuánto? A 22 grados. ¿Bien? Luego, ¿qué sucede? Baja mucho, ¿ven? Baja en el día 7 a 16 grados. ¿Ven cómo voy leyendo yo el gráfico? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver un ejemplo. Entre los días 2 y 4, o sea, entre el día 2 y el día 4, la temperatura aumentó, ¿ven? Subió mucho, como dijimos acá. ¿Bien? Y después en el día 7 disminuyó, lo mismo que acabamos de decir nosotros. Y en el primer día se mantuvo constante, es decir, el día 1 y 2 tuvieron la misma temperatura, 17 grados. Eso es lo que nosotros vamos viendo en un gráfico como este, respondiendo a las distintas preguntas que me aparecen acá. ¿Bien? Esto es lo más importante, poder responder mirando un gráfico como este, estas distintas preguntas. Este trabajo es el trabajo de interpretación de gráficos, de poder leer la información que me muestra. Y eso es muy importante que puedan hacer, porque en base a eso ustedes van a poder analizar estos distintos dibujos matemáticos que aparecen, ¿sí? Con distintos tipos de información. En este caso, la temperatura de los días de un mes. Pero este tipo de análisis tranquilamente les puede servir para, por ejemplo, poder leer los datos de el tema del coronavirus. Vieron que cuando hablamos del coronavirus siempre me aparecen o las tablas de esta manera así, con por ejemplo los lugares y los casos, pero si ustedes se fijan también siempre me aparecen estas curvas acá donde van saliendo los datos. Esto es importante porque ustedes van a poder con este tipo de herramientas o con este tipo de trabajo, de práctica, poder leer datos como estos. ¿Bien? Vamos a volver al plan de ustedes y vamos a repasar las actividades. ¿Bien? Para que no se pierdan. ¿Qué vamos a hacer en las actividades? Representar los siguientes puntos en un sistema de ejes cartesianos. Vamos a representar el primero. Yo voy a representar el primero. Vamos con el punto A. Dice que el punto A es el punto 5, 2. Recuerden, el primero es para X y el segundo es para Y. Entonces, 5, ¿dónde está el 5? Acá. ¿Dónde está el 2 en Y? Acá. Trazo por 2, una recta paralela al eje X. Trazo por 5, una recta perpendicular. Y donde se juntan, en ese caso ahí, vamos a tener el punto A. De la misma manera hacemos con los otros, ¿sí? Teniendo en cuenta que el número que aparece primero pertenece a X y el número que aparece segundo pertenece a Y. ¿Bien? Eso es para el primer punto. Vamos con el segundo punto. Dice, escriban las coordenadas de los puntos representados acá. Entonces, vamos a hacer el primero. Tenemos los puntos acá, miren. Tenemos el punto A, ¿ven? Punto A. Y tenemos que escribir las coordenadas, recuerden. El primer lugar es para X y el segundo lugar es para Y. Si yo desde A me voy hasta X,
¿a quién tengo? A 4. Y si después me voy, sigo la línea, hasta ahí, ¿a quién tengo? A 3. De esa manera van a realizar todos los puntos. Punto B, ¿dónde tenemos? Punto C, ¿me entienden? Punto D. Vamos a ver, por ejemplo, el punto C. No, vamos a ver el punto H. Miren que lo tenemos acá más lejos para no tener que rayar muy encima. Punto H, fíjense el punto H que tengo acá. Yo en el punto H ya estoy en I, ¿ven? Porque ya estoy en el eje vertical. ¿Y a quién tengo? A menos 4. Si estoy en I, significa que va en el segundo lugar. Tengo a menos 4. Y si yo del punto H me vuelvo derechito hasta X, me encuentro ¿con quién? Con 0. ¿Bien? Estos que se hacen así, que están encima del eje, se hacen de esta manera. Me fijo arriba de qué eje estoy. Si estoy arriba del eje Y, significa que va en el segundo lugar. Si estoy arriba del eje X, como por ejemplo J, significa que va en el primer lugar. ¿Bien? Para que no se pierda. Entonces simplemente con los dibujitos. Y vamos entonces al punto 3, que nos va a permitir interpretar un gráfico como el que acabamos de ver nosotros. Tengan en cuenta el gráfico y responden. Dice, una empresa de autos realizó un estudio en las principales avenidas de la ciudad para averiguar la cantidad de vehículos que circulan, la cantidad de vehículos que andan en ese lugar. Fíjense, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? Habíamos dicho que la dependiente, ¿sí?, es la que está en el eje Y, va a ser dependiente. Y la que está en el eje X dijimos que iba a ser independiente. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos cantidad de autos en la variable dependiente y la cantidad de tiempo que estuvieron observando en qué dice acá, en minutos. El tiempo va a ser independiente y la cantidad de autos va a ser dependiente. ¿Por qué? Porque va a depender del tiempo en el que estemos observando la cantidad de autos que van a pasar de la marca de esa empresa. Entonces vamos a ver qué más me pide. Eso me pide para la A. Veamos la B. B. ¿En qué momento pasó la mayor cantidad de autos de la marca? Entonces, para saber cuál es la mayor cantidad de autos, tengo que ver los puntos. En el minuto 1 pasaron 200, ¿ven? Si yo me vuelvo acá. En el minuto 2 pasaron ¿cuántos? 100. En el minuto 3 pasaron, ¿ven? Si tengo el punto acá, 300. Y así me voy fijando cuál es el de mayor cantidad. ¿Cuántos autos pasaron en total durante el estudio? ¿Cómo voy a saber cuántos pasaron en total? Bien, en el primer minuto 100, en el primer minuto, perdón, 200, en el segundo minuto 100, en el tercer minuto 300, en el cuarto minuto 600. Los voy a ir sumando. ¿Cuántos pasaron en total? Sumando la cantidad de autos que pasaron durante cada minuto. Bien. ¿En qué minutos se contó la misma cantidad de automóviles? Se van a fijar en cuáles de estos minutos tienen la misma cantidad de autos. Por ejemplo, en el minuto 2 pasaron 100 autos y en el minuto 10 también pasaron 100 autos. Bueno, ¿en qué otros minutos pasa la misma cantidad? ¿Cuántos automóviles pasaron en el minuto 4? Nos vamos al minuto 4 y vemos cuántos pasaron en el minuto 4. Y en el minuto 8 vuelve a hacer la misma pregunta. En algún momento no pasó ningún auto. Tienen que fijarse en qué minuto pasaron 0 autos. También puede estar. Dice H, el gráfico es de trazo continuo de puntos aislados. Fíjense, el que nosotros vimos en la pizarra recién cuando estábamos trabajando, vamos a ver si yo me puedo mover hasta acá arriba, sin que moleste tanto lo que rayamos. Fíjense acá. Vamos a borrar acá. Fíjense, borramos acá, vemos el plan, ¿ven? Este gráfico de acá es continuo, es de trazo continuo, ¿ven? Yo lo voy dibujando así. Este es de trazo continuo. Trazo continuo. Ahora, fíjense, acá va a quedar dibujado el de trazo continuo. Vamos a ver el otro.
voy bajando acá, fíjense, este de acá, ¿es de trazo continuo? ¿Está dibujado? No, ¿ven? Punto, 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 punto. Acá tengo otro punto, punto. Entonces, fíjense, pregunta. ¿Es de trazo continuo o de puntos aislados? Es de puntos aislados, ¿verdad? ¿Por qué? Yo no puedo partir los autos. ¿Se dan cuenta? O pasan 100 autos, o pasan 200, o pasan 15, o pasa 1, o pasa 2. No puede pasar un auto y medio. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo partir los autos. Por eso es de puntos aislados. Yo no puedo decir pasaron 2 autos y medio. No puedo. O pasan 2 o pasan 3. ¿Se entiende? En cambio, el de trazo continuo, sí, puedo decir, hicieron 10,5 grados. ¿Me entienden? Hicieron 12,3 grados. Lo puedo partir a los grados. Puede hacer 0,5 grados, medio grado, pero a los grados centígrados, es decir, la temperatura es continua, la puedo partir. En cambio, los autos no. Por eso, este gráfico es de puntos aislados. Disculpen que lo raya ahí. Es muy grueso el marcador. Se usó la misma escala con los ejes. La misma escala con los ejes y expliqué la respuesta. La misma escala quiere decir si acá usé 1, 2, 3, 4 y acá también usé 1, 2, 3, 4. Usé 1, 2, 3, 4 en los dos. Usé la misma escala. Aparecen los mismos números acá y acá. No, ¿verdad? No, porque acá conté en minutos. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Y acá arriba conté de a 100 autos. ¿Por qué? Porque si no, imagínense si hubiese tenido que hacer el gráfico de 1 en 1, desde que yo comience en 1 hasta llegar al minuto, por ejemplo, 1, que pasaron 200 autos, imagínense cómo va a ser el tamaño del gráfico. Bueno, ahí explican ustedes la respuesta. Esto es todo el trabajo, ¿sí? Como verán es sencillo. Tienen para trabajar los primeros 2 actividades con marcar puntos, ¿sí? En los gráficos. Y la última actividad para interpretar, que ahí acabamos de repasar todas las preguntas. Bien, este es todo el plan. Tienen que presentarlo el día 14 de agosto. Ahí sale el final del documento. Me lo mandan como siempre a mi correo si tienen algún problema. No se olviden de consultarme por WhatsApp, lo mismo el grupo. La idea sería que ustedes puedan comprender esto, poder trabajar y así poder avanzar en esta unidad de funciones. Se acostumbren a trabajar con los gráficos. No se olviden consultarme cualquier duda. Espero que hayan entendido todo. Y en el caso de tener preguntas, por favor, no se olviden de avisarme, hablarme, escribirme un WhatsApp, ya sea privado si tienen vergüenza, sino por el grupo. Les mando saludos a todos y espero que se encuentren muy bien junto a su familia, en su casa, tranquilos. No se olviden que estoy a disposición de todos.